Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor, un acontecimiento que permitió a los discípulos contemplar un anticipo de la plenitud del misterio de Cristo. La transfiguración fue un acontecimiento que siguió inmediatamente de que Cristo anunció su pasión. Si recordamos, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro mismo dio la respuesta: es el Mesías, el enviado del Padre. Y Jesús, después de esto, comenzó a decir a sus discípulos: mira, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, pasar por su pasión, y lo van a matar, pero al 3er día resucitará. Pedro lo llevó a un costado y comenzó a decirle: Señor, no, ese no puede pasar contigo. No entendieron su misión. Y Jesús, para hacerles entender esto y presentó este anticipo, los llevó a la montaña. Y allí fue transfigurado, que es una revelación de la gloria de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que cuando los discípulos lo vieron, querían quedarse ahí con él. Pero, ¿qué enseñanzas podemos sacar de esta fiesta y el Evangelio del día de hoy? La primera enseñanza para nosotros hoy: la gloria de Dios es real, es verdad. Que nadie te engañe. No permites que nadie quite esta realidad de ti. Que hay una gloria esperándonos, mejor dicho. Y esta gloria es el reino de Dios, que los discípulos vieron hoy en la montaña. 2, nos preguntemos, hermanos, ¿en qué estaba haciendo Jesús cuando fue transfigurado? Nos dice la palabra de Dios que subió a la montaña para orar. Y mientras oraba,
fue transfigurado. Nos muestra que la oración nos transfigura, que la buena obra nos transforma. Nos invita a orar, a la oración. Nos invita a actuar bien siempre. ¿Para qué? Ser transformado. Si quieres, transfigurados. Y vimos también que el pecado nos desfigura. El pecado nos hace caminar lejos de la gloria de Dios. Por eso tenemos que tomar la decisión de seguir el camino de Dios. Aunque sí, como seres humanos tenemos nuestra debilidad, pero con la gracia de Dios se puede llegar a este destino que es la gloria de Dios. Por eso hay que confiar totalmente en Él. Hay que obrar bien, porque el que obra bien se siente bien. Esto nos transfigurará. Pero el pecado nos desfigura. En un tercer momento, vimos que no podemos llegar a la gloria de Dios sin pasar por Jerusalén, por la cruz. No hay gloria sin la cruz. Y Jesús llevó a sus discípulos para explicar a la montaña, para explicar esta realidad. Que sí, para participar en esto, ustedes tienen que entender lo que estaba diciendo yo, que tengo que ir a Jerusalén. Por eso, no tenemos que rechazar la cruz de cada día. En cambio, cargarlo con amor, confiando totalmente en la gracia de Dios. Porque no podemos ser profesionales si no pasamos por el momento, los procesos de formación, de estudiar, de trabajar. No podemos llegar al éxito si no pasamos por los momentos de trabajo. No podemos ser transfigurados si no pasamos por la cruz. En una palabra, en unas pocas palabras, no podemos llegar a los misterios gloriosos sin pasar por los misterios dolorosos. En un cuarto momento, nos dice la palabra de Dios que mientras los discípulos estaban felices, qué lindo estamos aquí, quedamos aquí, vino la voz del Padre que anunció que Cristo es el Hijo de Dios. No solamente que anunció que Cristo es el Hijo de Dios, nos deja una instrucción. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nos invita a escuchar al Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos escucharlo? Hemos dicho en distintas ocasiones, podemos escuchar al Padre Dios a través de su palabra, a través de los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación. Podemos escuchar la voz del Señor a través de una buena dirección espiritual. Podemos escuchar la voz del Señor a través de una buena relación con las personas con quien comparto la vida. Podemos escuchar la voz del Señor a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. 5 maneras de escuchar la voz del Señor, que no son las únicas. Pero hoy nos invita a mirarnos si verdaderamente estamos escuchando esta voz del Señor, que nos invita a vivir como vivió Cristo, nos invita a entregar la vida en el amor por los demás, que nos invita a perdonar, aunque nos cuesta perdonar, que nos invita a ser sencillos, humildes como Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando la voz del Señor? Hoy, Cristo te invita también a ser transfigurado, transformado. Te invita a escucharlo, a seguir su camino para llegar a la gloria. Pero como siempre digo, la decisión está en nuestras manos. Podemos escuchar lindas homilías, reflexiones, podemos leer lindos libros, pero siempre depende de nuestra decisión de mejorar o empeorar o quedarnos como nada. Depende de nuestras decisiones. Por eso hoy te pregunto, queridos hermanos o querido hermano, querida hermana, ¿qué decisión tomarás hoy? ¿La decisión de ser transfigurado o la decisión de ser desfigurado? Depende de ti. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.